Buenas tardes, Plaza de 15 de Mayo. Estoy aquí para informaros un poco de lo que estamos haciendo desde Audiovisuales. No es un trabajo fácil porque, como dije ayer, es una infraestructura muy grande. Estamos trabajando para crear una televisión online para que podáis participar todos. La idea es que sea una televisión plural, una televisión organizada, tanto en directo como a la carta. Ya estamos trabajando también en la radio de aquí, de la Plaza de 15 de Mayo. Queremos agradecer a Pluralia, a Radio Malva, al colectivo ATAC por cedernos su equipo, material profesional y esfuerzo. Y bueno, son entidades que, igual que alguien a título individual viene aquí a participar, pues también creo que es de rigor decirlo. Y por último, viniendo por aquí, en los stands de ahí, donde la gente puede colgar libremente sus mensajes, he leído uno que decía: "Això s'ha convertit en una comuna de hippies". Eso no es verdad, amigos. Eso no es verdad, y basta venir aquí y participar libremente como ciudadanos, porque nadie tiene ningún interés más que el personal por estar aquí. Que se pase por las distintas comisiones, que hable con la gente que está trabajando incansablemente, haciendo turnos, para que esto salga adelante. Hemos creado una aula de estudio para que la gente de aquí del campamento pues tenga un espacio para poder estar ahí, y para los que sean de fuera del campamento pues también, cuanto más seamos mejor. Comentar que también es un aula que se pueden hacer, bueno, al ladito hay un aula que es bastante grande, con una sombra también pues de agradecer, y se pueden hacer muchas cosas, pero que es importante que nos coordinemos para que no se solapen actividades, ¿vale? Que se ha creado un comité de educación especial, ¿vale? Que se acaba de crear, que se ha creado esta tarde mismo, que a partir de ahora a las 5:30 todas las tardes se van a reunir, entonces todo aquel que quiera, ¿vale? Pues está abierto. Y bueno, y eso, que necesitamos mucha gente y con muchas ganas para trabajar y para crecer, porque somos aún muy pequeños, y ya está. ¿Vale? Ayer fue la primera vez que nos reunimos y lo que hicimos un poco es una lluvia de ideas. Partimos de unas propuestas que nacieron de la acampada de Cataluña, que os paso a decir, ¿vale? Son 3. La primera es pedir la implicación global de toda la comunidad educativa, de profesores, de padres y de estudiantes. La segunda es proponer la gestión de una educación independiente del color político. No puede ser que cada vez que cambiamos de partido político cambiemos de ley educativa, ¿vale? La LOE, la LOCSE, no. Tiene que haber un poquito una constancia de ley. Y luego la necesidad urgente que hay en educación, que es de recursos, tanto humanos como materiales, como todo. Hay profesores de educación física que tienen que comprar ellos las pelotas para que jueguen los niños o para practicar, ¿vale? En cuanto a propuestas organizativas, bueno, el objetivo es formar grupos de debate especializados, legalizar la escuela libre, de eliminar todas las subvenciones privadas que van en detrimento de la inversión pública, un blindaje del presupuesto escolar, ¿vale? Que no se quite dinero de educación para otras cosas. Hablamos un poquito de algunas teorías, como la teoría de las inteligencias múltiples y algunas teorías educativas, un poco para cambiar la metodología de la educación. No, ayer estuvimos allí en Ciudad trabajando un poco en este modelo, que son asientos reciclados para poder sentarnos aquí todos en la plaza y que no estemos en el suelo, ¿no? Por ejemplo. Estamos también intentando mejorar las condiciones también de los puestos un poco, que menos mal que se nos ha unido también John y Aida, que están por ahí, que son unas figuras. Luego ya un poco de lo que estamos tratando allí pues es el buzoneo, ¿no? Se están recogiendo todas las propuestas de lo que se podría hacer o que cada uno cree que debiéramos hacer para mejorar la ciudad. El tema del transporte público, una mejora en el transporte público, la mejora de la bici y también la reutilización del espacio público, como ya dije ayer, ¿no? Y de las viviendas y de los solares y tal, que no se queden vacías. Bueno, desde la comisión de difusión, brevemente, seguimos recogiendo mails de la gente, ¿vale? Para poneros en contacto a los barrios, y al fondo veis un cartel blanco, ¿vale? Una pancarta blanca donde aparece lo que se está haciendo en cada barrio y el horario, ¿vale? Están formándose ya asambleas por barrio para llevar esto un pasito más allá. Si no estáis informados, en el fondo a lo mejor aparece vuestro barrio, y si no aparece, dar vuestro mail en difusión. Venga, gracias. Como Comisión Acciones Deslocalizadas en contra del G8, queremos informar a la Asamblea General de la Acampada que hemos escrito un panfleto que vamos a repartir mañana y pasado mañana en los barrios populares de Valencia. El panfleto es muy sencillo e intenta explicar en pocas líneas qué es el G8.
y cómo esta reunión, que nos parece muy lejana, influye y afecta a nuestras vidas, porque es justo allí donde se deciden las medidas económicas, políticas, financieras y sociales que después se aplicarán a cada Estado, incluyendo España, que no está en el G8, la verdad, sin que haya ninguna votación por parte de los parlamentos que ratifique estas medidas en nombre del pueblo que supuestamente, entre comillas, representan. Queremos haceros llegar que justo ayer por la noche, la acampada de Barcelona, en específico la Comisión Internacional, ha lanzado un llamamiento para que todas las acampadas que quieran hagan algo en contra del G8. Desde acciones, charlas, difusión de información, vamos, lo que sea. Esto es para deciros simplemente que no estamos solos. Hay un tablón de todo lo que está previsto para hacer ahí en la sección de creatividad. Primero que a todas horas o casi todas horas va a haber un grupo de música actuando aquí. Se está empezando a hacer un proyecto que es bastante complicado, que se llama el Banco del Tiempo, sería de forma de que si yo os doy una clase a vosotros de 2 horas, yo tendría una moneda de 2 horas, que se la podría dar a alguien para 2 horas y ir así ayudándonos todos a todos. Se está siguiendo haciendo la asamblea de niños en la que cada niño, como se explicó ayer, elige lo que quiere hacer y lo hacen. O sea, y se hace todos los días a las 6. Hoy, por ejemplo, hemos empezado con el poema más grande del mundo, que está ahí, que ya llevamos 150 metros de poema, y a las 2 también se ha hecho unas croquetas, o sea, hemos hecho croquetas humanas por unos pasos de cebra, que ha estado bastante divertido y ha estado bien. Entonces, a ver, hay una cuestión primera que surgió, que era que se entendía por cultura, ¿vale? Ya entonces, diferenciando, igual que es democracia y democracia real ya, cultura y cultura libre. Esa es una de las cuestiones en las que estamos trabajando, ¿vale? Para diferenciar. Han habido, sobre todo queremos plantear el espacio de cultura como un lugar de encuentro y de conocimientos, porque todos los que estábamos allí entendemos que la cultura es el lugar transversal en donde se puede depositar saberes y poder crecer juntos. Nada, simplemente deciros que desde la Comisión Transfeminista ya hemos elaborado un manifiesto en apoyo a las compañeras de Puerta del Sol, y que mañana por la mañana ya la tendremos redactada y colgada en la web de Toma la Plaza y en la web de weriseup.net Valencia. Ayer decidimos juntarnos y crear una comisión de artes escénicas. Gracias. Porque esta ciudad es un desierto cultural para las artes escénicas, partiendo de que en la Escuela de Arte Dramático no tenemos teatro.